Vamos a comenzar el curso de estática platicando un poco sobre el concepto de fuerza. Una fuerza lo que es la acción de un cuerpo sobre otro. Entonces un cuerpo que tiene contacto con otro cuerpo genera una acción y eso es la fuerza que genera un cuerpo sobre otro. Y se caracteriza por un punto de aplicación, como podemos ver aquí, la magnitud, que en este caso sería, digamos, lo representamos gráficamente como, digamos, una cierta dimensión de esta flecha, ¿no? Esto sería la magnitud, en este caso esto sería una fuerza de 10 libras. La dirección, que viene dado tanto por la línea de acción, esto tradicionalmente es lo que se conoce como dirección, pero vamos a suponer que la dirección está compuesta tanto por la línea de acción como por el sentido. Entonces, cuando hablemos de la dirección de la fuerza, entendemos tanto su línea de acción como su sentido, que está indicado por la flecha. Desde luego, por ejemplo, aquí tenemos una fuerza, ¿sí?, que está aplicado también en el punto A, que la línea de acción es la misma, pero que el sentido es contrario. Y la magnitud también es de 10 libras. En realidad, las fuerzas se representan así, pues, por vectores. Entonces, una fuerza es representada por un vector. El vector es una flecha que tiene una línea de acción, está aplicada en un punto determinado. Esta flecha tiene una magnitud que sería, digamos, proporcional al valor de la fuerza y tiene un sentido que está indicado por la dirección de la flecha. Entonces, en realidad, las fuerzas se manejan con mecánica vectorial, es decir, con suma y resta de vectores. ¿Qué sucede cuando tenemos varias fuerzas? Bueno, cuando tenemos varias fuerzas existe un concepto que es la resultante de. Y para obtener la resultante podemos utilizar varios métodos. Por ejemplo, la ley del paralelogramo, si tenemos dos fuerzas P y Q aplicadas sobre un punto A, lo que tenemos que hacer utilizando la ley del paralelogramo es, primero determinamos la línea de acción de ambas fuerzas, después trazamos una paralela a cada una de las líneas de acción de manera que llegue hasta el extremo de la fuerza opuesta. Por ejemplo, esta línea de acción se movió hasta acá, hasta el punto de la otra fuerza. Y en el caso de la otra línea de acción, también la movemos hasta que coincida con el extremo de la otra fuerza. Entonces lo que tenemos aquí es un paralelogramo. La resultante va a ser la fuerza que une el punto A con el extremo opuesto del paralelogramo. Esa sería nuestra resultante. ¿Sí? Esta resultante sería la fuerza equivalente a estas dos fuerzas. ¿Sí? Entonces, o representamos las dos fuerzas o representamos la resultante. Ambas, ya sea P y Q aplicadas simultáneamente o R, van a tener el mismo efecto sobre A. Otra manera de calcular la resultante es utilizando la regla del triángulo. Aquí vemos que esta es la resultante. Otra manera de obtener la resultante es mediante la regla del triángulo, repito, que consiste en tener el paralelogramo y deslizar Q hasta, digamos, el origen de Q, deslizarlo hasta el destino de P. Entonces, la ley del triángulo lo que nos dice es que la resultante se puede obtener añadiéndole a P, al final de la fuerza P, la fuerza Q en su dirección correspondiente. Entonces, uniendo el origen de P con el destino de Q, tenemos la fuerza resultante. Ya sea que utilicemos la ley del paralelogramo para obtener la resultante o la regla del triángulo para obtenerla, en ambos casos nos tiene que dar el mismo vector. Y es importante señalar que este vector resultante es equivalente a las dos fuerzas P y Q. Es decir, no es una aplicación simultánea. Cuando tenemos un sistema de fuerzas P y Q,
ya sea mediante la ley del paralelogramo o ya sea mediante la regla del triángulo, que son gráficamente equivalentes, se puede obtener la resultante, y esta fuerza resultante es equivalente a este sistema de fuerza. Es decir, yo puedo aplicar estas dos o puedo aplicar esta, y el efecto sobre la partícula va a ser exactamente el mismo. ¿Qué sucede cuando tengo más de dos fuerzas? Bueno, podemos utilizar la superposición, y entonces, por ejemplo, la resultante de las fuerzas P, Q y S la podemos obtener por un lado, pues simplemente al final de P le ponemos la fuerza Q, y la resultante sería el vector P más Q. Si a P más Q al final le añado S, el resultado va a ser P más Q más S. Yo también puedo hacer la suma directa. Al final de P le pongo la fuerza Q, y al final de Q le pongo la fuerza S, y obtengo P más Q más S. También puedo obtener la suma de Q más S, y a eso sumarle P, y lo que tengo es P más Q más S. La suma de diferentes fuerzas, de nuevo, para obtener la resultante, consiste en, digamos, ligarlas una detrás de otra, ¿sí? Cada origen de fuerza tiene que estar aplicada en el destino de la fuerza anterior. También podemos cambiar el orden, es decir, aquí estamos hablando de P más Q más S, también tenemos que obtener el mismo resultado si, por ejemplo, dijéramos que esto es S más Q más P. Igual nos daría si lo que hiciéramos es sumar Q más S más P, nos tendría que dar lo mismo. Otro concepto interesante son los componentes de una fuerza. Lo que hemos hecho hasta el momento es decir, bueno, si tengo varias fuerzas, ¿cómo obtengo la resultante? El proceso inverso consiste en obtener las componentes de una fuerza. En general lo que tenemos es una fuerza y dos direcciones sobre las cuales obtener las componentes. Entonces lo único que hay que hacer es, conceptualmente es el procedimiento inverso, es decir, del extremo de nuestra resultante trazamos las paralelas a los ejes en los cuales quiero obtener las componentes, ¿sí? Entonces, paralelo a este eje, trazo este, y paralelo a este eje, trazo esta proyección que se le llama. Las dos fuerzas obtenidas serían las componentes de la fuerza en esta dirección y en esta dirección. Es obvio que lo que quiere decir esto es que la suma de P más Q nos da R. Entonces P y Q son las componentes de R. Desde luego aquí he utilizado la misma figura que anteriormente, pero también podemos tener otros dos ejes diferentes. ¿Cuáles serían las componentes de este vector R en estas dos direcciones? Igual, trazamos la paralela a este eje desde el extremo R hasta cortar con el segundo eje, y la paralela de este segundo eje hasta cortar con el primer eje. Y aquí lo que tenemos es un paralelogramo, y las componentes vienen desde el origen de R hasta los puntos de corte de las proyecciones. Entonces P y Q serían las componentes. Evidentemente, si yo obtengo la resultante de P y Q, lo que voy a obtener es el vector original. Entonces, las componentes de una fuerza sumadas nos tienen que dar la fuerza, que es una manera de verificar que el resultado es correcto. Un ejemplo sencillo, que es el que está en el libro de texto, sería el siguiente. Obtengamos la resultante de estas dos fuerzas que están aplicadas sobre el tornillo A. Vamos a dibujar, hacer un esquema aquí abajo, ¿sí? Entonces tenemos una fuerza de 60 newtons, que es esta de acá, que tiene un ángulo de 25 grados con respecto a una fuerza de 40 newtons, la cual tiene un ángulo de 20 grados con respecto a la horizontal. En general conviene que esta flecha, aunque aquí no aparece a escala, conviene que esta flecha y esta flecha estén a escala. Por ejemplo, que esta sea como que, digamos, 3 medios de esta, para que tengan una correspondencia, pero no es indispensable.
Bueno, entonces son dos fuerzas y tenemos que calcular la resultante. ¿Qué hacemos? Pues calculamos las paralelas a cada una de ellas para obtener el paralelogramo. Y lo que vamos a necesitar es saber cuántos son todos estos ángulos internos. Esa es la complicación mayor de este tipo de métodos, la geometría. Entonces tenemos que tener mucha intuición en muchos casos para poder tener la geometría correcta. Veremos más adelante que una manera más fácil de obtener resultantes es de plano obteniendo las componentes ortogonales y sumando las componentes. Sin embargo, es importante en esta parte del curso ver cómo es esta superposición. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy trazando sobre este punto. El objetivo es obtener este ángulo, es decir, necesito este paralelogramo, definirlo. Entonces yo conozco cuánto vale este ángulo, que es 25 grados, pero no conozco cuánto vale este ángulo. Yo me fijo en estas dos líneas y pues aquí me aparece un triángulo rectángulo. Yo sé que este ángulo son 45 grados. Este es un ángulo recto. Por lo tanto, el ángulo que está aquí arriba son 45 grados. Yo sé también que este ángulo son 90 grados, entonces el único que me falta es este de acá. Bueno, este ángulo es exactamente igual a este, ¿sí? Esta línea es paralela a esta, y esta línea es horizontal y es paralela a esta. Entonces el ángulo que forma esta línea, que es la misma que esta, con la horizontal, es 20 grados. Por lo tanto, este ángulo es de 45 más 20 son 65, más 90 son 155 grados. Ya tengo ese ángulo. Yo puedo esta fuerza de 40 pasarla aquí arriba, es exactamente la misma dimensión, y esto sería mi resultante. Entonces aquí lo que tengo es un triángulo, ¿sí? 60 newtons, 40 newtons, R que desconozco, y tengo acá un ángulo de 155 grados que conozco, y tengo este ángulo que desconozco, cuidado, no es 25 grados, este ángulo es desconocido, y este ángulo que desde luego es desconocido también. Entonces, para solucionar esto vamos a utilizar en general dos leyes fundamentales. Uno, la ley de los cosenos. La ley de los cosenos lo que nos dice es que cuando tengo un triángulo, ¿sí? Y conozco, en general, la ley de los cosenos se utiliza cuando conozco un ángulo nada más. Entonces, cuando yo conozco un ángulo, por ejemplo, en este caso, cuando yo conozco gamma, el lado opuesto al cuadrado del ángulo que conozco es igual a la suma de los cuadrados de los lados que forman el ángulo menos 2 veces el producto de dichos lados por el coseno de dicho ángulo, ¿sí? Entonces el coseno del ángulo que conozco es igual, el coseno del ángulo que conozco multiplicado por los lados que lo forman y por 2, y ese valor restado a la suma de los cuadrados de los ángulos que lo forman me da el lado opuesto. En este caso lo que tenemos es que conocemos 155, conocemos los lados que lo forman, que son 40 y 60, lo que no conocemos es R. Pues fácilmente utilizamos la ley de los cosenos, donde nos dice que R al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los ángulos de los lados que forman el ángulo de 155 menos 2 veces su producto por el coseno de 155. Por lo tanto, R nos da 97.73 newtons. Ya tengo R, ahora lo que necesito saber es cuánto vale la orientación de R. Entonces necesitamos este ángulo. Bueno, aquí tenemos un triángulo donde ya conocemos los tres lados y conocemos un ángulo. Con la ley de los senos, nosotros podemos calcular cualquiera de los otros dos ángulos. Yo sé que el ángulo que forma el vector 60 newtons es de 45 grados con respecto a la horizontal. Si yo pudiera calcular este ángulo, ya podría obtener cuánto vale R con respecto a la horizontal. Entonces vamos a calcular teta. Entonces 45 menos teta nos daría el ángulo que forma R con la horizontal. El seno de teta dividido entre 40, es decir, el seno de un ángulo dividido entre el lado opuesto, es igual al seno de otro ángulo, en este caso este que conocemos, 155, dividido entre su lado opuesto, en este caso R. De aquí despejamos el seno de teta
sacamos el arco seno, y entonces el ángulo que forma R con respecto a la horizontal no es más que 45 grados menos teta, que es igual a 35.0. Los exhorto para que lean el desarrollo tanto de este ejemplo como del segundo ejemplo de esta parte del libro de texto antes de comenzar a resolver los problemas.